llegado el momento de conocer ya a los galardonados. El premio Empresa Familiar que hoy otorgamos contempla dos categorías en función del tamaño de las empresas. Categoría Empresa, todas aquellas compañías familiares que cuentan con 50 o más personas empleadas. Por otro lado, reconocimiento a la labor de las pymes, con la categoría de Pequeña Empresa, aquellas con menos de 50 empleados. En esta tercera edición se han presentado 43 candidaturas al premio y el jurado ha valorado tres aspectos principales: trayectoria empresarial, sostenibilidad y continuidad familiar. El jurado del premio, recordamos, ha estado compuesto por representantes de AEFA, del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento, del Instituto de la Empresa Familiar y de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Zaragoza. Y comenzamos con la categoría Pequeña Empresa. El jurado ha decidido otorgar el premio a la Empresa Familiar 2024 en la categoría de Pequeña Empresa a una empresa especializada en servicios integrales para la industria, que inició su actividad en 1993 como proveedor de Opel y desde entonces se ha convertido en una referencia en el sector de la automoción. Tiene una trayectoria de 29 años, 16 millones de euros de facturación y una clara apuesta por la innovación. El premio a la Empresa Familiar 2024, categoría Pequeña Empresa, es para Entre Ríos Servicios Generales. Aplauso para ellos. Invitamos a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y al presidente de AEFA a entregar el premio a los dos miembros de la familia, los hermanos Roberto y Jorge Iglesias. Y mientras suben los cuatro al escenario, vamos a familiarizarnos un poco más con esta empresa. Pues ahora sí, es el momento de entregar ese galardón a Entre Ríos Servicios Generales. Pues tras la foto ahora, Roberto y Jorge Iglesias, director técnico y general manager, invitamos a dirigirse a los presentes. Seguro que tienen unas palabras para todos. Buenas tardes, presidente del Gobierno de Aragón, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, invitados. En primer lugar, agradecer al jurado este reconocimiento. Nos hace especialmente felices, nos sentimos muy identificados como empresa familiar y aragonesa. Agradecer a todas las personas que forman parte de Entre Ríos Servicios Generales y su compromiso diario sería imposible hoy estar aquí. Nosotros en estos años hemos hecho un esfuerzo muy importante en innovación, lo que nos ha permitido ofrecer a nuestros clientes nuevos servicios y llegar a nuevos mercados. Pero sin perder la referencia. Nosotros nacimos en Fieduelas, muy pegados a la planta de Stellantis, a la cual le debemos en estos años un agradecimiento por su confianza en nosotros en estos 30 años y nos ha permitido acceder a ser proveedores del resto de plantas constructoras de automóviles de España y acceder a nuevos mercados tanto en España como en Europa. Y por último, quería agradecer y reconocer a nuestros padres que hace 30 años, con mucha ilusión y pocos recursos,
pues emprendido en esta aventura que hoy continuamos nosotros, los 3 hijos como segunda generación. Para nosotros es un orgullo y un ejemplo poder mantener la empresa y continuar mirando al futuro. Gracias. Pues ahora, Roberto, Jorge, os invitamos a sentaros aquí, en este estrado, donde va a subir también Fernando Corteles, es el director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Instituto de Empresa Familiar, porque va a mantener también una entrevista, porque queremos conocer algo más de Entre Ríos Servicios Generales. Bueno, buenas tardes. Enhorabuena por el premio. Y os quiero transmitir también la felicitación de parte del Instituto de la Empresa Familiar, de su presidente, Andrés Sendagorta, y de toda la Junta Directiva, ¿no? Yo quería preguntaros, lo primero de todo, es que este premio, este galardón, ¿qué os hace merecedores de este premio, ¿no? ¿Y a qué os obliga este premio? Bueno, es una pregunta no es fácil de contestar. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en innovación, como he comentado antes. Nuestro sector es un sector muy competitivo. Para las pequeñas y medianas empresas, este esfuerzo de innovación supone un desafío muy importante en la propia supervivencia de las empresas. Somos una empresa de servicios industriales en un sector de automoción y, bueno, como empresa familiar, esta gestión familiar y esta apuesta por la innovación, creo que ha sido uno de los factores que hemos merecedor de este reconocimiento. Hablas de innovación, ¿no? Y bueno, yo creo que dentro de los que hemos estado en el jurado, ¿no?, el tema de la innovación nos ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Y además ese perfil que tiene vuestra empresa de empresa tecnológicamente muy avanzada, ¿no? Yo os quería preguntar, ¿este pulso innovador os venía en el ADN? ¿Os venía de familia, de vuestro padre? Y sobre todo, ¿cómo se mantiene en el tiempo, ¿no? Bueno, claramente la filosofía viene marcada ya desde los inicios. Para mantener el impulso competitivo debemos mantener esta inversión año tras año para ser capaces de mantenernos competitivos. El ADN emprendedor está en la familia y, evidentemente, en el sector en el que nosotros trabajamos, que es la industria, se mueve a una velocidad vertiginosa y tenemos que ser capaces de mantener este impulso innovador y de inversión en esta materia, porque si no corremos el riesgo de quedarnos fuera de mercado rápidamente. Cuéntanos algún ejemplo de... Bueno, pues en los últimos años hemos invertido en nuevas maquinarias que nos automatizan nuestros procesos productivos. Hemos hecho una apuesta clara por softwares modernos de gestión que son específicos de nuestra actividad. Pocas empresas que compiten con nosotros están ahora mismo con este tipo de programas y de software, lo cual nos da una ventaja competitiva sobre el resto bastante importante, ¿no? Y en esa línea pues queremos mantenernos. Roberto, yo creo que tal y como avanza el tiempo, ya no es factible en estos momentos pensar en una empresa. Bueno, seguramente en el caso de las empresas familiares nunca ha sido así, ¿no? Pero yo creo que no es factible pensar en una empresa en estos momentos que no esté pendiente de la comunidad en la que habita, de la sostenibilidad, de los ODS, de la ESG. Precisamente vosotros sois ESG, ¿no? Sí. Curiosamente. Del compliance. Todas estas cosas que ahora yo creo que forman un poco la parte obligada para las empresas, ¿cómo se incorporan en la gestión del día a día? Eso requiere, sobre todo para una pyme como sois vosotros, requiere un esfuerzo especial el incorporar ese tipo de cuestiones. Y luego, además, por último,
Todas estas cosas luego se ven en la cuenta de resultados, se ven para bien, se ven para mal, es decir... Sí, tú lo has dicho, es un esfuerzo adicional. Efectivamente, para las empresas pequeñas y medianas es un esfuerzo adicional. Lo que pasa que si quieres ir hacia la excelencia y hacia tener un factor diferencial, no solamente como requerimiento, lo debes tener como convicción. Nosotros hemos ido adoptando medidas y ganando certificaciones, ya no solamente de gestión de calidad medioambiental o de riesgos laborales, sino certificaciones de calidad. En el 2018 iniciamos una auditoría con una entidad EcoVadis, ya no solamente por requerimiento de ciertos clientes, como pueda ser Stellantis o otros fabricantes, sino que esa auditoría similar a la responsabilidad social del Gobierno de Aragón, de entidades independientes, lo que hace es todas las acciones como empresa no olvidar esa parte de sostenibilidad y de responsabilidad social. A veces en las pymes hacemos muchas cosas, pero nos cuesta ponerlas en orden y decir lo que hacemos, ¿no? Pues empezamos yo recuerdo el primer año que hicimos la memoria, que empezabas a decir lo que tenías y lo que hacías y decías, joder, pues tenemos un montón de cosas que no sabemos, que las hacemos, ¿no? Las ordenas y al final pues, tienes una memoria social y corporativa muy importante. Y nos lo tomamos muy en serio en la empresa y en el 2021 conseguimos el sello EcoVadis Gold, que nos hacía decir, ¿no?, esa frase de que formábamos parte del 5% de empresas más sostenibles del mundo. Bueno, pues para una pequeña y mediana empresa, pues para nosotros fue un hito que llevamos con mucho orgullo. ¿Y crees que es bueno para la cuenta de resultados? Bueno, es que o lo haces o te vas a apartar de la realidad. Entonces, o te lo tomas como algo que te pueda aportar, si te lo tomas solamente como una obligación, no te va a aportar mucho. Si te lo tomas como algo que te aporte y que mejore los procesos, sí, evidentemente sí. Te quería plantear una pregunta. Desde algunos sectores, especialmente políticos, se habla últimamente de los empresarios como gente despiadada, del puro y la chistera, ¿no? Pero oigo muy poco hablar a esos mismos sectores de las noches en vela, porque el negocio va mal y de ese negocio dependen muchas familias, de los quebraderos de cabeza porque hay que pagar las nóminas y la caja está seca, del sufrimiento, antes se hablaba de la sucesión, del sufrimiento porque el hijo no encaja en la empresa y a lo mejor hay que mostrarle la puerta de salida, ¿no? ¿Merece la pena ser empresario? ¿Podéis trasladarle a la gente si merece la pena ser empresario? Comentaba Antonio antes en la entrevista en Aragón Radio que para ser empresario tienes que ser optimista, y no le falta razón, hay que ser optimista. Evidentemente, yo creo que tanto los directivos de las pequeñas y medianas empresas como de las grandes empresas son empresarios 24/7, ¿no? Todos los días del año y todas las horas. Si no tienes ese concepto, es mejor que realices otro tipo de actividad profesional. Diría que sí que merece la pena, pero evidentemente tiene aparejado un compromiso que es ineludible. Sí. Habéis ganado este año, Jorge, el premio en la categoría de pymes, ¿no? ¿Ves factible que dentro de, no sé, de 10 ediciones ganéis el de la categoría de grandes empresas? Bueno, eso es un paso bastante importante en una empresa, implica muchas cosas. A día de hoy estamos pensando en el crecimiento constante de la empresa, pero no es algo que nos planteemos como tal a futuro. Pensamos que la empresa tiene mucho potencial de crecimiento, pero podemos crecer en calidad, en volumen de negocio, pero no nos hemos planteado el hecho de un crecimiento a gran escala en esa línea. Y con independencia de la dimensión, ¿qué objetivos más destacables dirías de vuestro plan estratégico y el volumen de inversiones además que tenéis pensado? Nuestra estrategia en esta línea de inversión está dirigida principalmente a automatizar nuestros procesos productivos. Nosotros fabricamos acero. Al final venimos de un origen en el que la empresa hace 30 años
obviamente se hacía todo de manera manual. Como he dicho antes, el sector industria evoluciona tecnológicamente de una manera, a una velocidad vertiginosa, y nosotros, nuestra firme propuesta es tratar de automatizar todos nuestros procesos. Empezamos con esta estrategia hace ya varios años y tenemos un plan a largo plazo. Hablamos de que aproximadamente en este año 2024 estaremos cercanos a una cifra de inversión de 1 millón de euros. Viendo un poco también la memoria que, bueno, y conociéndoos además y oyendo hablar a Jorge, que os conoce bastante bien, a Jorge Blanchard, sois un ejemplo de internacionalización y yo os quería preguntar, ¿para una pyme es fácil abordar este tipo de procesos, ¿no? De salir al exterior, de internacionalizarse? Bueno, salir al exterior fácil no es. Me imagino que para nosotros, como pyme, no, y supongo que para una empresa, por muy grande que sea, pues se encontrará con las mismas barreras y con las mismas dificultades. Trabajar fuera implica que debes adaptarte a las regulaciones y normativas que hay en el exterior. En España también tenemos este tipo de normativas y regulaciones. Y aunque estas normativas puedan ser muy similares o bien parecidas, pues bueno, no deja de haber detalles, matices, tanto técnicos como burocráticos, administrativos o a nivel de regulación laboral, que te obligan a implementar los esfuerzos, a dar formación extra a tu personal con el objetivo de poder llevar con éxito los proyectos en el exterior, igual que lo podríamos hacer de la misma manera aquí en el territorio nacional. Pero entiendo, y lo has mencionado tú en tus palabras, Aragón siempre va a ser el sitio donde tengáis los pies bien puestos. Sí, hombre, ¿no? nuestro origen está aquí y desde aquí es cierto que nos ha permitido, como dice Jorge, poder afrontar proyectos. Ahora mismo tenemos proyectos en Francia, tenemos proyectos en Polonia. Incluso hace unos años, con ese emprendimiento, ese espíritu de emprendimiento que tenemos, pues con un cliente fuimos a Estados Unidos, tratamos de conseguir proyecto, incluso constituimos empresa en Estados Unidos, no fuimos capaces de conseguir ese proyecto, pero bueno, si ves una oportunidad de negocio, pues bueno, puedes intentar. Evidentemente, el esfuerzo que debes hacer extra y adicional por ello, pero vamos, desde Aragón somos capaces de competir y llevar nuestro conocimiento, con este caso, a las plantas de Martorell, de SEAT en Martorell, de Volkswagen en Pamplona o de Mercedes en Vitoria, que ahora mismo, junto con Stellantis, son unas plantas que tienen un potencial de crecimiento importante. Bueno, yo, para terminar ya, vosotros sois segunda generación, sois muy jóvenes, afortunadamente. ¿Cómo veis, cómo pensáis que va a ser vuestra empresa dentro de 25 años, cuando se suponga que tendréis que empezar a dar paso a la tercera generación? Lo han explicado muy bien en la anterior intervención. Al final, la profesionalización, saber cómo integrar la siguiente generación, ese proceso de adaptación, ¿no? El crecimiento de la empresa paralelo al crecimiento de la familia. No es una labor fácil. Desde AEFA también se ayuda a las empresas a las empresas familiares a poder hacer ese momento de riesgo como empresa familiar. Pasar de la primera a la segunda a la tercera es un momento de riesgo importante. Hay que tomar decisiones estratégicas importantes y, desde luego, pues en nuestro caso todavía hay un proceso, como has dicho, que está a medio plazo, pero debes de tratar de marcar una estrategia clara en ese sentido. Bueno, en cualquier caso tenéis 25 años para pensarlo. Nos queda algo, sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Ha sido un placer. Gracias.